Vamos al versículo 10. Inmediatamente, los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. En cuanto llegaron, entraron en la sinagoga de los judíos. Estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Muchos de ellos creyeron, y de los griegos, mujeres distinguidas y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Entonces, los hermanos hicieron que Pablo saliera inmediatamente en dirección al mar, pero Silas y Timoteo se quedaron ahí. Los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido el encargo de que Silas y Timoteo vinieran a él lo más pronto posible, salieron. ¿Qué pasa al versículo 10? Vamos al versículo 10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Miren lo que hicieron ellos, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Otra vez vamos a una pregunta. Si dice que ellos escudriñaban cada día las Escrituras, ¿a qué Escrituras nos estamos refiriendo? Vamos a ver un poco si en Colosenses dice lo que voy a decir. Pero mira un poco acá en Gálatas, mira en Romanos dice así. ¿Vos podés sacar esto para argumentar una cosa? No, mostrame el Antiguo Testamento que dice. No, pero mira acá en Corintios dice clarito. Clarito está. En Romanos dice tal. Entonces si Pablo quería convencer, ¿de qué quería convencerle Pablo a los bereanos? ¿De qué quería convencerle? De que Jesús era el que murió por sus pecados y que era el ungido, el rey, el que iba a reinar sobre ellos, era su rey. Entonces si ellos estamos en una sinagoga también, igualito que en Tesalónica. También hay rabinos, también hay todo. Pero ¿cuál es la diferencia de lo de Tesalónica y lo de Berea? A ver, ¿cuál es la diferencia? Eran nobles. Otra vez. ¿Qué significa nobles? Personas más educadas y preparadas, dice. Educadas y preparadas. ¿Con qué Dios quería que su pueblo se prepare y se eduque? Vamos a ver si dice la Biblia eso. Primero vamos a ver Deuteronomio capítulo 4. Fíjense. Para confirmar. Y que quede claro. Para que veamos qué es lo que los de Berea hacían. Deuteronomio capítulo 4. Así que si nosotros queremos ser como Berea, vean lo que tenemos que hacer. O como Tesalónica. Tenemos dos posiciones. Deuteronomio capítulo 4, ¿no? Versículo 5. Dice, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como el Señor mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Versículo 6. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Así van a decir las personas cuando vos empiezas a leer todo lo que Dios te ha dejado. ¿Y de qué estaba hablando acá Moisés? ¿De qué estaba hablando? De los escritos, de los mandatos, de los estatutos dados por Dios. Porque qué nación, versículo 7, grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está el Señor vuestro Dios en todo cuanto le pedimos. ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos, como es toda esta ley o Torá
que yo pongo hoy delante de vosotros? Díganme si hay algún pueblo que tiene esta clase de leyes, estatutos, instrucciones por la cual le pueden hacer grande, sabio y poderoso. Díganme, no hay. Estamos en Deuteronomio. Si vamos hacia atrás, entonces ¿de qué le está hablando? Si Deuteronomio está hablando así, le está hablando de Salmos acá, le está hablando de los profetas, le está hablando de Ezequiel, le está hablando de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y bueno, Deuteronomio. Deuteronomio es confirmación de la palabra. Esto es lo que te va a hacer sabio, dice, inteligente, poderoso. Entonces ahora podemos darnos cuenta por qué los de Berea eran más nobles. Hay una característica también para tener una buena nobleza. ¿Los escritos en aquel tiempo eran fácil de conseguir? No. ¿Cualquier persona podía tener un escrito? Vos tenés que ser una persona o pudiente o dedicada. En vez de comprarte una cosa cara que te gustaba, ahorra toda tu plata para comprarte un rollo de la Torah. Así era. Costaba mucho. Para tener un rollo de la Torah tenía que costar. No, yo voy a gastar en libros, pudiendo haber comprado una tele, esto. No. No tengo tiempo. No tengo tiempo para andar perdiendo en estas cosas. ¿Esa mentalidad te va a hacer noble? No. Por eso ustedes van a ver la gente más preparada compra libros, ¿no? Libros de esto, libros de aquello, libros de aquello. No compra para tenerlo en colección. Compra para leerlo, para investigar más, para saber más. Hoy en día tenemos la facilidad de descargar por internet, ver, mirar. Podemos hacer eso. Entonces, si nosotros queremos conocer más de Dios, tenemos que invertir también en la palabra, en escritura, en videos, en prédicas. Tenemos que tener ese corazón de invertir. Si no tengo aparato para escuchar, voy a comprar el aparato. Si no tengo DVD para ver, voy a comprar el aparato DVD. Porque para ver películas y deportes, invertimos, ¿no? Queremos gastar, pero para ver prédica o estudiar la Biblia, no hay por eso, güey, no hay plata. Igual, los que somos padres, muchas veces para comprarle algo bueno a nuestro hijo, gastamos. Pero no gastamos para comprarle buena Biblia, buen material para escribir, para que se dedique. Nosotros controlamos si sus estudios están llevando muy bien, pero no controlamos tanto si está aprendiendo la Biblia, si está anotando algo cada vez que va al culto. Parece que no es tan importante. Eso no va a hacer nunca que seamos nobles. Nos va a hacer siempre tesalonicenses, alborotadores y problemáticos. Sí, la Biblia está mostrando. Otro texto que quiero mostrarles, Segunda de Reyes, capítulo 17. Segundo libro de Reyes, capítulo 17. Dicen lo que dice aquí. Dice, versículo 37. Segundo libro de Reyes, capítulo 17, versículo 37. Los estatutos y decretos y ley y mandamientos que os dio por escrito, cuidaréis siempre de ponerlos por obra y no temeréis dioses ajenos. Dioses también se entiende como jueces o otros poderes, otras fuerzas. Entonces, fuerzas que vengan contraria a lo que está escrito, no vas a temer, dice. Entonces, muchas personas por algunas tradiciones no guardarlas ya se preocupan, ¿no? No, majemago fulano aro, día de tal cosa, ya pomantará. Yo tengo que celebrar sí o sí, tengo que hacer sí o sí, tengo que cumplir sí o sí. Tiene más temor a cosas establecidas por hombre que a cosas escritas por la Biblia. ¿Es así o no? Nosotros, ¿cuántos nos dedicamos antes por las fiestas comunes? Que para el mundo no es común, ¿no? Pero por las fiestas sagradas, bíblicas, no le damos tanto valor, ni tanto importancia, ni nada. Sí, vamos a ver más o menos, desde lejos nomás. Entonces, Dios dice, los estatutos, decretos, ley, mandamientos que os dio por escrito, cuidaréis siempre de ponerlos por obra y no temeréis dioses ajenos. No olvidaréis el pacto que hice con vosotros, ni temeréis a dioses ajenos. Mas temed al Señor vuestro Dios, y Él os librará de la mano de todos vuestros enemigos. ¿Así está escrito o no? Yo pienso que los bereanos entendían muy bien esto, conocían muy bien. San Juan capítulo 5, ya Nuevo Testamento. Esto sí no creo que habrán leído los de Berea, pero
Jesús dijo. Jesús mencionó y por alguna razón había mencionado. Nosotros como buenos seguidores de Jesús, entonces tenemos que oír también lo que Él enseñó. San Juan capítulo 5, versículo 46. San Juan 5, 46. Primero 39, 5:39, dice, escudriñad las Escrituras. ¿Recuerdan que lo de Berea que estaban haciendo? Escudriñando, dice. Porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. La vida eterna es el reinado con el Mesías. Esa es la vida eterna. Versículo 46, porque si creyereis a Moisés, me creeréis a mí. Me creeríais a mí. Porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Entonces Jesús nos hizo entender que la clave para creer lo que Él dice es creer a los escritos de Moisés. Pero hoy en día le cuesta a la persona creer los escritos de Moisés. O si no, resumen nomás. Bueno, los escritos de Moisés, saca uno, saca uno, saca uno. ¿Será que así vamos a hacer? Si dice creer a Moisés, lee todo. Si es Génesis, lee todo Génesis. Lee todo Éxodo. Lee todo Levítico. ¿O vas a buscar algo que cuadre nomás con Jesús? No. Hay que leer todo. ¿De qué habló? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Dice. Así está hablando. Primera de Pedro, capítulo 1. Miren lo que dijo él también. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. Fíjense lo que hicieron ellos. Inquirieron y diligentemente indagaron. Inquirieron que es que se profundizaron y estudiaron y buscaban pruebas de todas las cosas. Acerca de esta salvación, acerca de este rescate. Versículo 11. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Las glorias. Gloria significa manifestaciones de Dios, presencias divinas de Dios que aparecerían. Estas personas no solamente eran ahí personas locas que andaban por ahí, un día recibió una visión, oh, soy enviado de Dios. No, estudiaban, escudriñaban, investigaban. ¿Quién era? ¿Quién dijo? ¿Quién habló? ¿Por qué está escrito? Todo decididamente, para poder un día transmitirnos. Así está escrito en la Biblia. Bueno, terminemos Hechos. Ahora entonces podemos entender a los de Berea, podemos comprenderle mejor qué tipo de personas eran ellos, personas preparadas. Si necesito la escritura, tengo que invertir. Ellos invertían, por eso se llamaban nobles, porque ellos invertían, gastaban en estudio de la Biblia. Entonces cuando llega Pablo ahí, ellos pueden entender lo que le está hablando. Hermanos, cuando alguna persona no capta lo que nosotros estamos diciendo, siempre van a darse cuenta de algo. Es una persona que no quiere profundizar en la palabra, que quiere quedarse en su argumento, que solo necesita profundizar, no necesita aceptar directamente. Ellos no aceptaron directamente. Ah, Pablo, qué bien, cierto lo que decía. Así ellos le recibieron. No, está muy bien dicho. Déjanos un tiempo, vamos a escudriñar, vamos a reunirnos, vamos a analizar un poco a ver si es cierto lo que está diciendo. Vamos a leer más profundamente, vamos a ir al contexto, aquí. Y son personas que están acostumbradas a hacer eso, entonces hicieron. Y al hacer esa cosa, nada más y nada menos que era cierto lo que este hombre dice. Versículo 24. Así, 17-24 de Hechos, ¿no? Así creyeron muchos de ellos, mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Siempre aparecen otra vez las mujeres. ¿Por qué las mujeres tienen características en entender la palabra? Recuerden por qué. Generalmente las mujeres en esa época eran muy sufridas. Eran tenidas muy en poco. Prácticamente no se le tenía tanto en cuenta. Entonces, ¿a qué dedicaron ellos su tiempo? A buscar a Dios, a clamar a Dios. ¿Será que en ese tiempo es igual? ¿Será que las mujeres de este tiempo también
como no me hacen caso, no tengo en cuenta. En vez de playarse tanto a su marido, búsquenle a Dios, clame a Dios, lea más la Biblia, analice más, profundice más su corazón. Esas hacían las mujeres, dice ahí, mujeres griegas de distinción. ¿Qué significa distinción? Preparadas, educadas, distinguidas. A pesar de tener dificultades, ellos se manejaban muy sabiamente. Se les conocía por su sabiduría. Hay una característica, las mujeres griegas eran características por tener mucha sabiduría, mucho entendimiento. Por eso captaron rápidamente esta palabra. ¿Entienden? Entonces, si nosotros queremos que las personas capten el corazón de Dios, tenemos que darle el material que les prepare. ¿Sí o no? Porque muchas personas, mucha gente viene a Jesucristo, acepta a Jesucristo y después no sabe qué hacer. No entiende a dónde ir. Porque vive otra vez la vida corrupta de antes, porque no tiene una instrucción correcta. Una Torah que le pueda ayudar a fortalecer y a crecer y a educarse como persona preparada y distinguida. Eso es lo que te hace noble. Porque muchas congregaciones van a ver que caen, se van al desastre, los hermanos se corrompen todo. No hay preparación. Y la preparación no es que el pastor tiene que tener mucha sabiduría y prepararlo. Tiene que entregarle el material que les prepare. Hay algo que Dios nos dejó para prepararnos. ¿Qué le dijo Moisés? Este material Dios nos dejó para que seamos llamados sabios entre todas las naciones. Eso es lo que tiene que hacer Moisés. Este es el material. Viene de Dios. Es manual de Dios. Es instrucción de Dios. ¿Ustedes tienen algún manual para prepararnos, para hacernos? Sí tenemos. Acá está. Dios nos dejó. Ese es nuestro manual. Y finalmente, cuando los judíos de Tesalónica supieron, versículo 13, ¿no? que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. ¿Qué es lo que hace esta persona? No se conforma. Empieza a observar otra vez dónde están predicando, dónde están haciendo, y van a buscar también ahí. Siempre va a haber personas que se oponga a la verdad y a la palabra. Esta es su característica. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Pablo entonces se fue a Atenas, y en Atenas va a encontrar otra vez otra cosa terrible, ¿no? Pero lo importante que, lo que hoy podemos entender, la persona que se prepara, busca, invierte, sí o sí va a creer la palabra de Dios. Ya no va a ser tan complicado explicarle. ¿Saben qué es lo que complica nuestro corazón? Este sistema, el que estamos todavía en los decretos de César. Estamos llenos de decretos de César y eso complica, eso choca. Pero cuando nosotros estamos en la Escritura, en la palabra, vamos saliendo de los decretos de César, ya... Al 0981